Entonces, vamos a empezar a hablar sobre cáncer de pulmón. Un tema totalmente diferente a cáncer de mama. Sobre todo como su presentación clínica, el abordaje diagnóstico que vamos a utilizar, toda la clasificación molecular es muy importante en cáncer de pulmón. Pero para empezar a hablar sobre cáncer de pulmón, necesitamos hablar un poco de su historia y cómo fueron dándose estas clasificaciones. Al principio, todo cáncer de pulmón se trataba igual. Es decir, ¿sabes qué? Hay un cáncer de pulmón, demos el mismo tratamiento a todos. Poco a poco se fue haciendo más específico. Y conforme fue pasando los años de investigación, dijeron, oye, fíjate que hay un cáncer de pulmón que tiene células pequeñas y otro que no las tiene. Entonces, pues ¿cómo qué nombre le pondremos? Ok, células pequeñas y células no pequeñas. Y así se clasificó. Cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Ven? Y así por mucho tiempo se estuvo clasificando el pulmón y se daba tratamiento a unos tratamiento para células pequeñas y otro tratamiento para células no pequeñas. En inglés, células pequeñas sería Small Cell Lung Cancer. Les comento esto porque estas abreviaciones son muy comunes que las encuentran en artículos o de donde lean. Y ahorita los vamos a estar manejando, pero es de Small Cell Lung Cancer. Y en cambio, cuando son de células no pequeñas, se les pone Non-Small Cell Lung Cancer, por las abreviaciones en inglés, ¿vale? Para que las manejemos. Células pequeñas, células no pequeñas. ¿Sí? El tema de células pequeñas no lo vamos a ver, porque es poco frecuente, y pues si diera tiempo, bueno, lo vemos después, pero no creo. El de células pequeñas utiliza una clasificación. ¿Alguien se acuerda cómo se clasifican a las células pequeñas? Lo vimos cuando hablamos sobre TNM, sobre etapas clínicas, había unas clasificaciones que no manejaban el TNM, y hablábamos sobre... ¿La de los veteranos? Exactamente. La clasificación de los veteranos. Entonces, lean esa clasificación si no lo han leído, porque en base a esta clasificación de los veteranos, te los divide en enfermedad limitada o en enfermedad extensa. Y los que son de enfermedad limitada los tratan generalmente con quimio más radio, y los de enfermedad extensa los tratas con pura quimio. ¿Sí? Y generalmente aquí le puedes agregar inmunoterapia. Más inmuno. Ya, es todo lo que vamos a ver de células pequeñas. De hecho, no viene en su manual. No los vamos a preguntar, células pequeñas, pero sí que tengan la idea de que existe una clasificación que se llama de veteranos. Vean en qué consiste. Viene, de hecho, en el PDF que les envié de clasificación y tipificación del cáncer. Ahí viene en qué consiste la clasificación de los veteranos. Hidroterapia limitada o extensa limitada, quimio más radio, extensa, quimio más inmuno. ¿Vale? No vamos a hablar más de células pequeñas. Prácticamente nuestra atención en la clase va a ser hablar sobre células no pequeñas. En el 2008 dijeron, oye, de células no pequeñas los podemos clasificar en dos grupos. A un grupo le vamos a llamar de células escamosas y el otro pues son de células no escamosas, literal. Células no escamosas. Y fíjense que esta clasificación en base al subtipo histológico, escamoso o no escamoso, se definió el tratamiento. Estamos hablando que para esto era 2008. Pues no tiene como que mucho tiempo. Y hagan de cuenta que entonces, cáncer de pulmón hasta el 2008 lo clasificabas en 3. ¿Es de células pequeñas? O es no pequeñas escamosas, o no pequeñas no escamosas. Y así se clasificaba el cáncer de pulmón. Y en base a eso tú le dabas tratamiento. Fíjense, hasta el 2008, no tiene mucho tiempo. Bueno, pues vieron, y investigaron más, estudiaron más, y vino el boom del cáncer de pulmón. No hay un cáncer más estudiado que cáncer de pulmón y mama. Y la verdad que le metieron demasiado dinero y mucha investigación, sobre todo al de células no pequeñas.
Les digo que en 2008 lo clasificábamos en tres: células pequeñas, células escamosas o células no escamosas. Hablando estos dos que son de células no pequeñas. Bueno, ahora, dentro de las no escamosos, células no escamosos, tenemos varios subtipos. Pero el más frecuente son estos dos: el adenocarcinoma y el de células grandes. Hay más subtipos, pero esos son los más importantes. ¿Sí? Y avanzó la investigación, y dijeron, oye, vamos a hacer la medicina totalmente personalizada en cáncer de pulmón. Y específicamente para las células no escamosas, dijeron, vamos a encontrarles si tienen algún biomarcador, alguna alteración genética. Y entonces identificaron algo que se llama los drivers moleculares. Y en cáncer de pulmón de células no pequeñas, sobre todo en células no escamosas, aunque también se pueden las escamosas, pero sobre todo en las células no escamosas, identificaron muchos drivers, muchos. Pero los que son obligados por la NCCN como categoría 1 son dos. Uno que se llama EGFR y otro que se llama ALK. Todo cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamosos, hay que determinarles estos drivers moleculares que se llaman EGFR y ALK. ¿Sí? Vean de dónde viene el término ALK, qué significan las palabras ALK, porque vienen de una palabra, y que es EGFR, que también es del receptor. Hay muchos otros. Por ejemplo, tenemos ROS1, tenemos KRAS, tenemos NTRK, tenemos MET, tenemos RET, etcétera. Pero los únicos que son categoría 1 para solicitarlos es EGFR y ALK. Estos son los únicos categoría 1. O sea, que se deben de solicitar a fuerza EGFR y ALK, mínimo. Y sobre todo para los no escamosos. ¿Se los pudiéramos determinar a los escamosos? Sí, pero tiene mayor importancia en los no escamosos. ¿Eh? Otra cosa que hay que medirles a los no escamosos, aparte de los drivers moleculares, es el porcentaje que tenga de PDL1. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia, aparte de entrar en melanoma, entró fuertísimo en cáncer de pulmón, fuertísimo. Y ahorita no ha habido tantas pláticas, pero ya no tardan en que todas las semanas hablan de cáncer de pulmón y hablan de la inmunoterapia en cáncer de pulmón. Ya con esto ya vamos a entender por qué. Y el porcentaje de PDL1 te lo van a medir del 0 al 100%. Así te lo miden. ¿Sabes qué? Tiene PDL1 de 1%, de 10, de 20, de 30, etcétera. Bueno, oye, doctor, ¿y esta determinación es cara? Fíjense que actualmente existe un programa, que es el programa Inspira. Programa Inspira. Tiene como un año que salió. Y fíjense, fue un esfuerzo de las farmacéuticas muy importante. Se juntó Amgen, Boehringer, AstraZeneca, Novartis, Pfizer y Roche. Y generaron este programa. Y estos son los kits del programa. Te llega un kit así. En la parte de adentro vienen como que unos papeles y unas bolsitas para que ahí pongas las muestras. Les voy a compartir la pantalla para que veamos cuál es el contenido. Aquí está. Vean, esos son los papeles que trae. Y vean hasta arriba, ¿qué dice? Programa de biomarcadores de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Aquí estamos. Que aunque los puedes pedir para escamosos y no escamosos, principalmente donde más los pedimos es en no escamosos. Más adelante vamos a ver por qué.
Y vean lo que tiene el programa Inspira. ¿Qué te mide? ¿Cómo está IGFR? ¿Cómo está LK? ¿Cómo está ROS1? ¿Cómo está KRAS? ¿Y cómo está PDL1? Pero les digo que como categoría 1 en base al NCCN, lo que nunca debe de faltar es IGFR y LK y PDL1. Son los más importantes. También que le midas PDL1 es categoría 1. ¿Se acuerdan de los grados de recomendación? Que decíamos 2A, 2B y todo eso. El que sea 1 es que ampliamente que se los pidas, ¿sí? Generalmente quien manda a hacer esto y de forma gratuita somos los oncólogos. Pero la verdad es que si hay algún médico general que se interese mucho, se puede dar de alta y les llegan los kits. Y ya nada más ante la sospecha de un cáncer de pulmón, pues en un momento dado se los pueden hacer llegar, ¿vale? Lo único que te piden para darte de alta es la, ¿cómo se llama? Tu cédula profesional, es lo único. Y de hecho, actualmente se está abriendo mucho esta posibilidad para todos los neumólogos, porque ellos son como le hacen el diagnóstico, los que toman la biopsia, que de una vez manden a solicitar todos estos biomarcadores. Esto no tiene mucho, son de unos años para acá, ya les digo que ha sido el boom de la oncología pulmonar. Bueno, vamos a hablar ahora, bueno, y terminando de comentarles cómo está el kit, es de que llenes aquí los datos del médico, los datos del paciente, firma del médico, después te ponen en otra hoja que firmes el consentimiento informado, y el programa Inspira tiene convenio con estos laboratorios. Tiene convenio con la BOPAT en Puebla, tiene convenio con un laboratorio de Monterrey y 2 en la Ciudad de México. Entonces, la metodología es que yo con el kit lleno la documentación con el paciente, me firma el paciente lo único que me tiene que traer son las laminillas y los bloques de parafina. Yo programo la recolección, me pongo en contacto en un WhatsApp con la persona que lo recoge, o ya tengo un kit listo, pasa por él. Vienen a mi casa, recogen el kit, se lo llevan a la BOPAT y el resultado me llega a mí como en una semana. Más adelante les enseñaré cómo te lo reportan, ¿sale? Recuerden que EGFR, todas estas mutaciones te los van a reportar, positivo o negativo. Y el PDL1 no te dice positivo o negativo, te dice el porcentaje, ¿sale? Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre cifras a nivel mundial. ¿Cuál es más frecuente? Todo esto. Estas cifras no se las tienen que aprender, pero es más o menos para que tengan una idea de cuál es más frecuente entre todos los subtipos que tenemos de cáncer de pulmón. Células no pequeñas es el 85%, esto a nivel mundial. Y de células pequeñas es el 15%. Por eso es que células pequeñas no lo vamos a ver. Nada más que investiguen bien lo de la clasificación de veteranos. La mayoría se centra en las células no pequeñas. Ahora, células escamosas o células no escamosas, el de escamosas es un 25%. 25%. Y el resto, es decir, el 75%, es de células no escamosas. ¿Okay? Dentro de estos 75% de no escamosos, el 40% es adenocarcinoma. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos tenemos que aprender. ¿Cuál es más frecuente? Células no pequeñas. De este subtipo, ¿cuál es el más frecuente? El de células no escamosas. Y dentro de este subtipo, el más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Sí? No se aprendan las cifras, pero sí vean cuál es el más frecuente en todos los subtipos. ¿Sí? A nivel mundial, también, ¿qué tan frecuente es la mutación de EGFR a nivel mundial? Un 13%. De ALK es alrededor de un 4%. Ahí viene en su manual cuánto es de ROS1, cuánto es de BRAF, cuánto es de KRAS. Lo más importante es EGFR a nivel mundial es un 13% y ALK un 4%. No se los tienen que aprender los números, no nos vamos a aprender números en oncología. Sería imposible y después se les olvidaría. Nada más que sepan que el más frecuente es más el de células no escamosas, y este es el más frecuente, el adenocarcinoma. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. No, todavía no nos falta. Antes de empezar, ya de lleno. Ok. De todos estos tumores, ¿cuáles son los que se asocian a tabaquismo? Principalmente de células pequeñas
aquí vamos a poner un cigarro, el de células pequeñas y el de células escamosas. Son los que más se asocian al tabaquismo. Células pequeñas y el de células no pequeñas, escamosas. Son los que más se asocian al tabaquismo. Doctor, ¿y para eso de qué es importante saberlo? Bueno, porque ustedes como médicos generales, cuando vean una radiografía y vean un tumor en alguna localización del pulmón y que sospechen en cáncer, empiezan a sospechar si es asociado a tabaquismo o no. Y viene la siguiente imagen. Fíjense, este artículo está muy padre. Es de la revista Biomed Inc. del 2016. Vamos a compartirlo. Aquí está. Está padrísima esta imagen. Padrísima. ¿Dónde ponemos el dibujito? Bueno, lo vamos a hacer grande. Borramos esto. Vamos a dibujar al pulmón. Fíjense, los tumores o cáncer que se asocian a tabaquismo generalmente tienen una afectación central. ¿Por qué central? Porque el humo, cuando entra acá, pues empieza a arrojar en el primer sitio donde llega, es aquí a nivel de la parte pulmonar más central. Por eso es que si el paciente se asocia a tabaquismo y ven un tumor iliar o pegado ahí a la tráquea, lo más probable es que esté asociado a tabaquismo. ¿Y cuáles son los tumores asociados a tabaquismo? Ya dijimos, el small cell lung cancer y el non-small cell lung cancer, pero el escamoso. ¿Okay? Esto hasta cierto punto te puede ayudar a ti como médico general, de decir, oye, tengo un síndrome de Pancoso, tengo un Horner por un tumor pulmonar, veo una radiografía y veo un tumor que está pegado en la vía central. Oye, puede ser un de células pequeñas o bien uno de células no pequeñas, escamoso. No es una regla, pero generalmente se asocia. Y vean, aquí lo vemos en la imagen. Los que están a nivel central son el de células pequeñas y el escamoso, que es el de células no pequeñas. Ahora, ¿cuáles se presentan en la periferia? Pues los otros. El non-small cell lung cancer, el adenocarcinoma y el non-small cell lung cancer, el de células grandes. Tal vez por esto es que el diagnóstico de cáncer de pulmón es muy retrasado, porque aparte de que no se sospecha en un inicio, los adenocarcinomas, que es lo más frecuente, se originan en las partes distales. Entonces, generalmente no obstruyen nada al principio. Y ya cuando empiezan a obstruir o dar molestias es porque ya está muy grande o ya es metastásico. A diferencia, por ejemplo, de células pequeñas. Ese luego empieza con síntomas. Empieza con tos, flema y ahí está la masa. ¿Sí? Como que lo puedes identificar un poco más temprano, igual el escamoso. No es una regla, pero más o menos sepan que si está en la parte central del pulmón, pegado a la tráquea o en los cilios, o es escamoso o es de células pequeñas. ¿Sí? Sobre todo porque están asociadas a tabaquismo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre epidemiología. ¿Sí? Y vamos a enfocar nuestra atención sobre todo, y el tema que vamos a empezar a hablar es sobre el de no pequeñas, non-small cell lung cancer. Este va a ser el tema del programa. Les digo, el de células pequeñas, ese léanlo aparte. ¿Vale? Pero vamos a empezar sobre el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y vamos a empezar a hablar sobre epidemiología. Ok. Ustedes recordarán cuando hablamos de epidemiología que el cáncer de pulmón, y se referían a de células no pequeñas, es la primera causa de muerte a nivel mundial por cáncer, por cáncer. ¿Se acuerdan cuando veíamos los números? Decíamos que al año cáncer de pulmón tiene como 1.700.000 muertes. Que de hecho, si los comparábamos con los otros tumores, ninguno llegaba al millón. No sé si se acuerdan de eso. Cáncer de pulmón
era el que provocaba más muertes a nivel mundial. Y en cuanto a incidencia, ¿se acuerdan que estaba trasito de cáncer de mama? Que en México no, es muy poco frecuente el cáncer de pulmón. Tal vez no es porque realmente sea poco frecuente, sino porque se diagnostica poco. Pero a nivel mundial la principal causa de muerte por cáncer. ¿Sí? En México, la edad a la que se diagnostica con mayor frecuencia es a los 60 años. ¿Okay? Los 60 años. Y vamos a hablar de un artículo. Fíjense que este artículo lo publicó el doctor Óscar Arrieta. El doctor Óscar Arrieta es una autoridad en cáncer de pulmón en México. Él trabaja en el INCAN. No hay quien publique más de pulmón en México que él. Es una autoridad de verdad nacional y mundial, el doctor Óscar Arrieta. Les voy a enviar un link para que lo conozcan. Y dura 40 minutos el video. Es una clase que él da sobre generalidades de pulmón. Véanlo, para que todo lo que estemos viendo lo rectifiquen y conozcan al doctor y sepan quién es el doctor Óscar Arrieta. Hay muchos muy buenos en pulmón, muchos muy buenos, pero el doctor Óscar Arrieta es como que el top. Y él publicó un artículo, y vamos a ver ese artículo. Vamos a publicar. Aquí está. Bien, este es el artículo. Ahí viene Óscar Arrieta. Hay otro doctor, como el doctor Omar Macedo, también es muy bueno en pulmón. Publicaron esto sobre las características epidemiológicas mexicanas. Y vamos a ir directamente a la tabla. Esta tabla la tienen en su manual. Fíjense, reclutaron 1,260 pacientes. Es muchísimo. Vean, en un año, ahí en el IMSS, solamente he visto como 4 pacientes con cáncer de pulmón. Y a nivel particular, en un año igual como 4 o 5. O sea, no es como que tan frecuente. Y lo comento con compañeros en otras partes de México, el norte, el sur. La verdad es que no llegan los pacientes con cáncer de pulmón. Para juntar 1,260 pacientes, la verdad es que es una muy buena idea para saber cómo está la epidemiología mexicana. Y vamos a analizar ciertos puntos que aquí te ponen. Primero, en cuanto a sexo, ¿qué es más frecuente? ¿Hombres o mujeres? Vean que es un poquito más frecuente en hombres, pero por poco. Por poco, vean, 53% versus 46%, pero todo es un poquito más común en los hombres. Vean en cuanto a la edad, el promedio es a los 60 años, ya comentábamos. Vámonos un poquito aquí a las etapas clínicas. Vean las etapas clínicas, 2, 3 o 4. ¿Cuál es la principal etapa clínica que se diagnostica en México? En etapas clínicas, 4, hasta un 76%. Esto es pregunta de examen. En México, ¿en qué etapa se diagnostican más los cánceres de pulmón? En etapa 4, hasta en un 76%. Más abajo vemos la histología. Ahí vemos adenocarcinoma, células escamosas, células grandes o indiferenciados. El que tiene mayor frecuencia, con el que mayor se hizo el diagnóstico, fue adenocarcinoma. Entonces, en México también se corrobora algo similar a la estadística mundial, que la principal histología es adenocarcinoma hasta en un 76% también. Vamos a ver también aquí lo de la mutación EGFR. Vean en cuánto se manifestó la mutación EGFR. Mutación EGFR en la población mexicana fue en un 27%. Este es el único número que nos tenemos que aprender. En México, ¿cuánto es la mutación de EGFR? En un 27%. ¿Se acuerdan cuánto era a nivel mundial? Que le acabamos de poner la estadística. ¿Cuánto era? 13. Vean que el mexicano duplicamos prácticamente la posibilidad de tener mutación EGFR. Es algo importante que lo tengamos en mente, que en el mundo es un 13%, en México es un 27% de EGFR. Tomarlo en cuenta nada más. Ok. Y otra cosa que también tenemos que poner aquí es lo... Ah, sí, esto. Ellos encontraron en este artículo
que los dos principales factores de riesgo eran el tabaquismo y la exposición al humo de la leña. Eran los más frecuentes. El tabaquismo lo encontraron en un 56% de los pacientes y la exposición al humo de la leña en un 37%. No nos aprendemos números, pero sí saber que estos son los dos factores de riesgo más importantes en México: tabaquismo y exposición al humo de la leña. Y fíjense, la exposición al humo de la leña, las fogatas, el cocinar con leña. Si ustedes le preguntan a sus abuelitas, oye abuelita, ¿cocinabas tú de leña cuando eras niña? Y la mayoría sí, o muchos sí, o sea, de que sí, pues yo pasaba horas ahí cocinando con leña. O ¿sabes qué? De tanto frío que hacía, dormíamos junto a la fogata en un lugar cerrado. Entonces, mucha gente, sobre todo ya de edad avanzada, tuvo mucha exposición al humo de la leña, mucho, mucho, mucho. Entonces, en México es un factor de riesgo importante. Bueno, ahora vamos a hablar, esto es a nivel México, ahora vamos a hablar de Puebla. De Puebla. ¿Cómo está la epidemiología en Puebla? Les voy a compartir esta información, viene también en su manual. El doctor Sergio Sánchez, que es el que lleva lo de biología molecular en la BOPAT, la otra vez dio una plática y le pirateé lo que él presentó para ponérselos aquí con ustedes. Vean los datos de la BOPAT en Puebla. Como ven, Inspira, o sea, el programa, uno de los laboratorios de referencia es la BOPAT. Y aquí publicaron, bueno, en la plática, 146 casos que fueron los que llegaron de octubre del 2019 a julio del 2021, o sea, casi 2 años de reclutar pacientes. Y vean los datos que salieron. De EGFR, ellos lo reportaron en un 33%, casi similar a la estadística nacional, 27-33%. Entonces se corrobora que los mexicanos y los poblanos, o la gente que enviaba las muestras a Puebla, que a lo mejor es todo el sureste, ¿no? Probablemente en 1 de cada 3 pacientes no escamosos salga positivo a EGFR. Vean, de ALK, ¿cuánto salía? En un 5%, que es algo similar a la estadística mundial. Decíamos que era un 4%. ¿Sí? Aquí en la parte derecha vienen los métodos, cómo se identifican estos drivers. Fue por PCR, por FISH, o por inmunohistoquímica. Creo que alguien comentaba algo. Ah, no. Ok. Y también hay en su manual, esto no se lo tienen que aprender obviamente, pero es para que tengan la información. Vean, de los 146 casos que se identificaron, 48 fueron mutados que se encontraron de EGFR. Y aquí vienen los diferentes tipos de mutación que se identificaron de EGFR, porque son muchos tipos de mutaciones de EGFR. Pero la que más nos importa a nosotros los oncólogos son estas. La de lesión en el exón 19, eso no es para ustedes, pero para que lo tengan ahí. De lesión en el exón 19, muy importante esta, pero sumamente importante. Si se la quieren aprender, sería muy padre. La mutación T790M de EGFR. La mutación T790M, porque para nosotros los oncólogos, si llega a tener esa mutación, es candidato a un medicamento en específico, que se llama osimertinib. Eso lo vamos a platicar más adelante cuando veamos tratamientos. También la mutación L858R, también es de llamar la atención para nosotros, son los más importantes. Esto no se lo tienen que aprender, pero ahí tienen la información en su manual. En CARRAS, vean, también aquí nos manifiestan todas las mutaciones que hay. No se las aprendan, es simplemente para que ahí la tengan en su manual. De ROS1, cuántos fueron positivos, cuántos fueron negativos. De ALK, cuántos positivos, cuántos negativos. Y fíjense, de PDL1, decíamos que el PDL1 te lo van a poner en porcentaje, del 0 al 100%. Vean en Puebla, con los que refirieron aquí a la BOPAT, de PDL1 de 0%, ¿cuántos fueron? El 59%. Y esto es algo común en la población mexicana. Prácticamente la población mexicana no expresa PDL1, ¿sí? En los Estados Unidos sí hay mayor expresión de PDL1. En el norte, por ejemplo, en Monterrey, sí había muchos que salían PDL1 positivos. En residencia tuvimos uno de 100% de PDL1. Es más frecuente en el norte. En el centro, todavía no se sabe por qué,
pero el PDL1 no se manifiesta tanto. Vean, 0% el 59%. ¿Sí? Entonces estos datos están interesantes, la verdad es que se los pirateé tal cual de la presentación, pero está padre que los tengamos esos ahí en el manual, porque son datos de Puebla de cómo están todas estas mutaciones. Bueno, ahora, que vamos. Ok. Entonces, esto es un poco de epidemiología. Digo, no se aprendan números, el único es mutación EGFR en México, un 27%, nada más. Vamos a seguir hablando de los factores de riesgo. Ya vimos que en el estudio del doctor Arrieta encontraron que estos dos son los más frecuentes, el tabaquismo y la exposición a la leña, pero no son los únicos factores de riesgo. ¿Cuáles otros existen? Tenemos también la exposición al radón. Y vamos a empezar con la primera tarea. Se les va a quedar investigar, no me tienen que entregar ni nada. Lean sobre el radón. ¿Qué es el radón? En México, ¿dónde hay mayor riesgo de exposición al radón? Está interesante eso del radón, ¿no? Lean sobre el radón, ¿qué es eso? Otro factor de riesgo, la exposición al asbesto. Cuando hablamos de exposición al asbesto, principalmente el primer cáncer que nos viene a la mente es mesotelioma, pero en cáncer de pulmón también tiene mucho riesgo la exposición al asbesto, pero les digo que es más relacionado a mesotelioma. Otro, por ejemplo, VIH, ciertos tipos de inmunodeficiencias que pueden ser un factor de riesgo para cáncer de pulmón, tuberculosis pulmonar también. Y hay un sinfín de factores de riesgo, pero los más importantes, tabaquismo y exposición al humo de la leña. ¿Vale? Ok, cuadro clínico. Cuadro clínico. Ahí en su manual viene con porcentajes cuáles son las manifestaciones más frecuentes en porcentaje. No se lo tienen que aprender. Y se nos va a olvidar después. Vean, ¿cómo se manifiesta un cáncer de pulmón? Principalmente, tos. Es el dato pivotal. Tos. Una tos crónica, que el paciente a lo mejor ya fue tratado con antibiótico, se sospechó de tuberculosis, y no se quitó, le daban antibiótico y no se quitaba. La mayoría de los pacientes, ese fue el dato pivotal. Tos. Generalmente seca, pero también puede ser productiva, con expectoración hialina generalmente. Siguiente manifestación, pero es la más importante, la tos. ¿Qué otras manifestaciones puede haber? Hemoptisis. No sé si han visto un meme donde se ve cómo está fotografiando su cubrebocas lleno de sangre y dice, ay, me hice prueba COVID, afortunadamente salió negativa y con todo el cubrebocas lleno de sangre, ¿no? Está padre ese meme, está chistoso. Pues hemoptisis también es una, disnea, ¿no? El día de mañana vamos a ver el abordaje de derrames pleurales y generalmente, bueno, a veces cáncer de pulmón se puede manifestar con derrames pleurales y pues toda la insuficiencia respiratoria que pueda presentar. Dolor torácico también. Y fíjense que muchos pacientes son asintomáticos. Bueno, doctor, y si son asintomáticos, entonces, ¿cómo se diagnosticaron? Vamos a ver al final que existe el cribado para cáncer de pulmón. Así como en mama está la mastografía a partir de los 40 años, vamos a ver que en pulmón existe un cribado que nadie conoce, pero que se debería de realizar en cierta población. ¿Vale? Eso lo vamos a ver más adelante al final del tema de cáncer de pulmón. Esas son las principales manifestaciones en orden descendente, pero la más importante es la tos. Van a investigar, como segunda tarea, qué es el síndrome o el tumor de Pancoast. Este se encuentra en la página 97 de su manual. Ahí viene explicado, pero si gustan buscar más, adelante. ¿Sí? Y ya para finalizar la clase, vamos a hablar sobre los principales sitios de metástasis del cáncer de pulmón. También en orden descendente, en su manual vienen con porcentajes, no nos los vamos a aprender en porcentajes, simplemente tomar en cuenta a qué lugares se puede ir cáncer de pulmón con mayor frecuencia. Igual, como primer lugar, hígado. Es el primer lugar en pulmón, ¿sale?
Entonces, esto ya nos hace una idea que no solamente nos debemos de quedar con estudios de tórax, sino que debemos de hacer un estudio de extensión completo. Y en orden descendente, tenemos hígado, pleura, por la cercanía sobre todo. Fíjense, suprarrenales. Generalmente ningún otro tumor se van a suprarrenales, o es muy difícil. Si alguna vez llegan a encontrar metástasis en suprarrenales, no descarten que puede ser un pulmón y que de ahí se haya hecho metástasis. No lo vamos a hablar en ningún otro cáncer, suprarrenales, ténganlo en mente. Pulmón contralateral, también muy frecuente, ¿eh? Tengo el pulmón primero acá, ya tengo metástasis en todo el pulmón contralateral. Sistema nervioso central, también muy importante. ¿Sí? Y finalmente hueso, son los principales sitios de metástasis. Que los tengan en mente. Fíjense que aquí, a diferencia de mama, ¿se acuerdan que en mama le decíamos que no a todos le pedimos estudio de cráneo o de sistema nervioso central? Solamente si sospechas. En pulmón es diferente. Mañana lo vamos a ver. Aunque no tenga clínica de afectación neurológica, tenemos que pedir a fuerza una resonancia magnética del cerebro, porque cáncer de pulmón le encanta viajar a todas partes, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que pedir resonancia magnética del cerebro, aunque no haya síntomas de signos clínicos, ¿sí? Y vamos a ver también mañana la importancia del PET en pulmón, si es muy importante el PET para poder tapificar. Mañana vamos a hablar de eso. Hígado, pleura, suprarrenales, pulmón contralateral, sistema nervioso central y hueso. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la clase. El día de mañana hablaremos sobre todo el diagnóstico. Tú como médico general, primero le das antibiótico, lo mandas un examen exofaringio, no se quitó la tos y sigue, y viene con pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso. Bueno, vamos a ver mañana qué estudio pedir en primer lugar. Y si sale positivo, ¿qué hacer? Y si sale positivo, ¿qué hacer? Y así como lo vas tú tapificando. ¿Okay? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Mañana lo vamos a dedicar a puro diagnóstico. ¿Qué estudios? ¿Cómo se tapifica cáncer de pulmón? La importancia de la mediastinoscopía, de la toma de biopsia. Todo eso lo vamos a hablar el día de mañana. ¿Okay? Y a lo mejor el martes vemos puro tratamiento. Y con eso terminamos cáncer de pulmón. Y ya empezaríamos con cáncer de colon, y así nos vamos a ir ya mucho más rápido en todos los tumores. Esos últimos minutos, 2 minutos, simplemente voy a preguntarles para hacer un recopilado de lo que vimos el día de hoy. Los que se tengan que ir, pues ya se pueden ir. Pero vamos a ver, Ilse Arellano, Ilse, ¿estás? Sí, doctor. Ilse, cáncer de pulmón lo podríamos clasificar en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son esos 2 grandes grupos? De células pequeñas y de células no pequeñas. Exactamente. Marixa Flores, ¿estás? Marixa. No, a ver, Luis Fernando. Luis Fernando, ¿estás? Sí, doctor. Luis, dentro de las células no pequeñas, ¿cómo pudiéramos, dentro de las células no pequeñas, cómo pudiéramos clasificar en 2 grandes grupos a este subtipo? Células escamosas y no escamosas. Exactamente. Y tú mismo, dentro de las células no escamosas, ¿cuál es el principal subtipo histológico? El adenocarcinoma. Exactamente. Muy bien. Atenea Flores. Atenea, ¿estás? Sí, doctor. Atenea. Tumores que están en la parte central del pulmón. Hablando de cáncer de pulmón. ¿Cuáles son? El de células escamosas, Exacto. ¿Y cuál otro? del de células pequeñas y el Exacto. adenocarcinoma. Bueno, no, son el de células pequeñas y el de células no pequeñas escamosos. Ajá. ¿Vale? Que son los que se originan, pues dan asociados más a tabaquismo y por eso se originan en la parte central. Muy bien. Ok. Daniel Mejía. Daniel,
¿Cuál es el porcentaje de GFR mutado en México? ¿No está bien? Eulalia, Juanfle, Sí, el 27%. en México, el 27%, exactamente. Oscar Hernández, a todos los de células no escamosas, ¿qué le tendríamos que pedir? A ver, Ari de los Santos, ¿estás? A ver, Zaira Luna. Los drivers y el porcentaje de PDL1. Exactamente, ¿y qué drivers son los que la NSSN te dice como categoría 1, que se los debes de solicitar? El EGFR y el ALK. Exactamente. Y finalmente, a ver, María Espejel, en México, ¿cuál es en qué etapas clínicas se diagnostica principalmente el cáncer de pulmón? En 4, doc. En etapa 4, exacto. Cintia Espinosa, un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Tabaquismo. Tabaquismo, ¿otro que recuerdes? Exposición al asbesto. Al asbesto, VIH. exacto. VIH, exposición al humo de la leña, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Todo bien? Ahí vamos, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver también cómo se clasifican los derrames pleurales. Vamos a recordar un poco los criterios de Light. Si pueden, chequen los criterios de Light nuevamente, porque mañana vamos a poner un caso clínico, vamos a ver cómo se hace el abordaje de los derrames pleurales, la importancia de los criterios de Light, y bueno, todo eso lo vamos a comentar el día de mañana. Y mañana vamos a enfocarnos en el diagnóstico. Bueno, Ari, no te escuchas, creo.